Y usted diga conmigo: abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y a su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando el tema que está en el libro de Apocalipsis, de los que se le llaman los jinetes o los caballos del Apocalipsis, pero los estamos estudiando en el ángulo, porque eso es tan inmenso y mucho ahí, muchos misterios allí, pero lo estamos estudiando en el ángulo, en el enfoque de conocer, escuche bien para que no nos perdamos en esto, de conocer, entender o recibir revelación a través de esa porción del Apocalipsis de lo que es la naturaleza o el carácter del anticristo, y cómo esa naturaleza, por causa del pecado desde Adán y Eva, esa naturaleza que Satanás metió en el hombre, en Adán y Eva, que es la naturaleza de anticristo, esa naturaleza se ha venido heredando. Entonces, a través de recibir revelación de la naturaleza de estos jinetes, de estos caballos del Apocalipsis, que nos enseñan de la naturaleza del anticristo, conocemos esa naturaleza perversa de anticristo que tenemos nosotros todavía y que tenemos que vencer y aprender cómo vencerla para que nosotros podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús y estar preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro esto? Ese es el enfoque en que estamos viendo ahora este tema. Hemos enseñado de este tema en otros enfoques, pero lo estamos viendo para conocernos, saber qué es lo que hay en nosotros, que es contrario a Cristo. Y ya con ese entendimiento, pues cada uno decide orar y decide cuánto tiempo va a dedicar para ser libre, verdaderamente libre, lo más pronto posible de esa naturaleza de anticristo. ¿Sí? Tal vez se oye feo decir que tenemos esa naturaleza de anticristo, pero es que esa es la realidad. Y eso es lo que nos da problemas. Eso es lo que nos mantiene, incluso causa hasta depresión, desánimo. Todo eso es por causa de esa naturaleza de anticristo que en nosotros se opone a Cristo, y eso es lo que nos causa problemas. Esa inconformidad que mantenemos de muchas cosas en nuestra vida al oponernos a la voluntad de Dios. Hemos visto ya prácticamente de los 4 caballos que se habla en Apocalipsis y sus jinetes, hemos visto 2. El primero es que cuando se abre el primer sello, ¿se recuerdan? Salió un caballo blanco y el que lo monta pues lleva una corona, lleva un arco. ¿Se recuerda qué significa la palabra arco? Significa lazo, esa capacidad del anticristo para atar con sus palabras a las personas, y sale en un caballo blanco porque esa naturaleza de anticristo de autojustificarnos, de estar tratando de autojustificarnos en todas las cosas. Y ese es prácticamente el principio de nuestros problemas para con Dios, el tratar de justificarnos por nosotros mismos. Por gracia somos salvos, somos justificados por gracia, y eso sigue funcionando todo el tiempo. Pero esa naturaleza de anticristo nos impulsa a nosotros querer justificar nuestras acciones, nuestros errores, nuestros pecados, y tratar de redimirnos por nosotros mismos. Y eso solamente nos lleva a frustración, y que nos lleva a lo que es el segundo sello, que es el caballo rojo, y ese jinete, ese espíritu de guerra que sale con una espada, se recuerda, que es el enojo carnal que nosotros tenemos, porque hay un enojo santo, pero acá se nos enseña, nos revela ese enojo perverso, ese enojo carnal, porque las cosas no son como nosotros queremos. Mire, la autojustificación, lo del primer sello, el primer caballo, sí, el tratar de autojustificarnos nos va a llevar a frustración, a tener enojo, a tener ira, a tener inconformidad, a pleitos y contiendas. ¿Estamos? O sea, la autojustificación, o tratar de justificarnos a nosotros mismos, nos lleva a
que se manifieste esta naturaleza de enojo carnal. Estamos de ira, de contienda. Y esto nos lleva a la aparición del tercer caballo, tercer jinete. Es que una cosa nos lleva a otra. Eso es lo que quiero que comprendamos, ¿sí? Una cosa nos lleva a otra. Así es que hay que trabajar inmediatamente en lo que ya hemos aprendido, ¿sí? Trabajar con esa autojustificación, ya sea de orgullo de inferioridad o de orgullo de superioridad, también está muy relacionado con lo que es con los temas de conquista de Canaán espiritual, para que nosotros seamos sanados de esto y así vamos haciendo progreso espiritual. Veamos lo que nos habla del tercer sello que el Señor Jesús abre y que se va a dar literalmente para la gran tribulación, por supuesto. Todo esto se va a dar de manera literal. Hoy lo estamos viendo en aplicación presente, cómo se manifiesta en nosotros esto, cómo se opera en nosotros todo esto. Y en Apocalipsis capítulo 6, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, dice, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero es interesante que dice: pero no dañes el aceite ni el vino. Acá nos está hablando de un espíritu que sale montado en un caballo negro. Recuérdese que todo esto es una simbología, es una manera en que Dios quiere explicarnos las cosas invisibles, las cosas espirituales, para que nosotros, de tal manera que nosotros podamos entenderla. El negro, el color negro en la palabra de Dios tiene muchos significados, pero normalmente se relaciona con el hambre, ¿sí? Con el hambre. Veamos un par de versículos para poder ver esto. En Lamentaciones capítulo 4, por favor, vamos a ver en el versículo 8 y 9. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Siguiente versículo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Está hablando de lo oscuro relacionado con el hambre. Y esto se corrobora en Lamentaciones capítulo 5, versículos 9 y 10, por favor. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Dese cuenta, ¿se recuerda cuál es el arma del caballo rojo, del jinete del caballo rojo? La espada. ¿Y la espada se recuerdan qué es? Pero la espada del segundo jinete, ¿sí? Del caballo rojo, ¿se recuerdan? Que sale con una espada para vencer. Nos habla de la lengua inflamada por el fuego del infierno. ¿Sí? Esa espada es una imitación de la espada que sale de la boca del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que es su palabra viva. Pero también el anticristo tiene una espada, esa espada inflamada por ese fuego de odio, porque esa espada que mata con calumnias, con chismes, con todo ese tipo de cosas que nosotros sabemos por la palabra de Dios. Entonces esa espada sí lleva a que haya problemas para el sustento en lo natural y en lo espiritual. El enojo lleva problemas para el sustento, ¿sí? Créame que la persona que es amargada, que es enojada, que está llena de odio, también le va a perseguir la escasez. Es principalmente la escasez espiritual, ¿sí? Una persona llena de ira, llena de enojo, no puede entrar a la presencia de Dios, no puede recibir el maná y no puede recibir la revelación de la palabra de Dios, porque tiene sus manos manchadas con sangre de homicidio, de enojo, de odio, de todo ese tipo de cosas que habla Isaías 59, que habla también en 1 Juan capítulo 3. ¿Estamos? Entonces, acá dice: con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Siguiente versículo dice: nuestra piel se ennegreció, se puso negra como un horno a causa del ardor del hambre.
Entonces, este caballo negro, si este espíritu que viene en este caballo negro, nos habla de un espíritu de escasez montado sobre un caballo negro de hambruna, principalmente que produce hambre espiritual en este tiempo, en el sentido de sequía espiritual, desnutrición espiritual. Va a ser literal para la gran tribulación, ¿sí? La gran tribulación es por eso que dice que sale con una balanza y viene a medir el pan. Va a haber hambruna, va a haber escasez de alimento natural para la gran tribulación. Es por eso que dice 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Me gustaría poder ahondar un poco en esto del significado del trigo y el significado de la cebada. La cebada en la palabra de Dios nos habla del pan de los pobres, del pan de los menesterosos, ¿sí? Era un pan más económico, por decirlo así, y el trigo ya era un pan mucho más especial, mis hermanos, para los que tenían más capacidad. Sin embargo, es interesante que en las fiestas que celebraba Israel, que ahora son de manera espiritual para nosotros, ya enseñamos sobre las 7 fiestas judías, lo primero que se presentaba ante Dios, o lo primero que se movía ante Dios o como ofrendas, era el pan de cebada, porque venía la fiesta de la Pascua y luego la fiesta de panes sin levadura, y eran panes de cebada, porque la cebada era lo primero que se cosechaba. Salía más rápido la cosecha de la cebada que la del trigo, ¿sí? Entonces, en la fiesta de los panes sin levadura, entonces eran pan de cebada, que es un pan de humildad, que nos habla del conocer al Cristo crucificado. Y luego entonces ya venían las otras fiestas, por ejemplo, para la fiesta de Pentecostés, donde entonces ya las ofrendas eran con pan, pero con pan de trigo, que nos habla de pan de exaltación. Estamos del lado del Cristo resucitado, ¿sí? Los dos son importantes para nosotros, porque se tiene que formar en nosotros la naturaleza humilde del Cordero, la naturaleza humilde de Cristo, a través de comer de ese pan de cebada. Y también en esa medida, también el Señor se va encargando de formar en nosotros su naturaleza resucitada, del Cristo resucitado, a través de ese alimento con pan de trigo, con pan de exaltación. ¿Les hace sentido esto? O sea, no estoy ahondando en esto porque no es el tema, pero solo se lo menciono para que usted vaya ampliando también ahí su entendimiento. Entonces, para la gran tribulación, mis hermanos, mire, es interesante. Voy a hablarle primero de lo literal. Para la gran tribulación, este espíritu de escasez que va a producir hambre, es por eso que viene con una balanza, viene a medir, viene a pesarles el alimento, es porque Dios va a darles como cosecha juicio de aquello por lo cual la gente, o a lo que la gente le dio prioridad. Y más si no en este tiempo las personas le dan prioridad al alimento natural, le dan prioridad a las cosas naturales, ¿sí? Y se menosprecia en mucha manera el alimento espiritual. Mire, no nos perdemos, es difícil que nos perdamos, por ejemplo, un tiempo de alimento natural y desgastamos mucho de nuestra vida, utilizamos mucho del aliento de vida que Dios nos da, de la energía que Dios nos da, la utilizamos la mayor parte para obtención del alimento natural, pero dedicamos o invertimos muy poco de esa energía, de ese aliento de vida en buscar el alimento espiritual a través de la palabra, a través de la oración, a través de esa comunión con el Espíritu Santo, a través de esa intimidad con el Padre y con Cristo. ¿Está claro esto? O sea, entonces se le da prioridad a las cosas terrenales, como lo dice déjeme buscar esta cita en Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 18, dice: porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales les dije, ¿cuántas? Muchas veces. Mire, Pablo hablaba mucho de esto, así que no se extrañe que hablemos nosotros mucho de esto también.
¿Estamos? Les hablé muchas veces, dice, y aún ahora lo digo llorando, ¿sí? Que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, enemigos de conocer al Cristo crucificado, enemigos de morir a sí mismos, enemigos de cualquier adversidad o sufrimiento que Dios permita en nuestra vida para crucificar nuestra carne. ¿Estamos? Entonces dice, enemigos de la cruz de Cristo, siguiente versículo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. O sea, hay una idolatría, su Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza o confusión, porque eso significa en hebreo la palabra vergüenza, confusión. ¿Estamos? Eso empezó en el huerto del Edén, porque ahí empezó el darle la prioridad al alimento natural. Eso fue lo que hizo la serpiente con Adán y Eva, ¿sí? Dios les había dado la dieta que tenían que tener. Por supuesto que se refiere más a una dieta espiritual, porque tenían que comer del árbol de la vida. Está hablando de árboles, no, más que árboles naturales, está hablando de los árboles en el mundo espiritual, en el huerto del Edén. Que Dios había puesto allí para que ellos se alimentaran no solo del árbol de la vida, que es Cristo, la sabiduría de Dios, del árbol de la sabiduría, para que se llenaran de sabiduría. Dios también le puso otros árboles de justicia allí para que los asesoraran, para que ellos tuvieran experiencia, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Eso es un misterio, mis hermanos, que se nos revela en la palabra de Dios. Sin embargo, la serpiente lo que hizo fue cambiarle la prioridad a Adán y Eva. Les cambió la prioridad. En lugar de tener como prioridad alimentar su espíritu, alimentar su alma a través del árbol de vida, mis hermanos, los impulsó a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, que hay un misterio allí, pero los impulsó a alimentar primero su carne. Por eso es que Eva vio, ¿sí? Y pensó en su cuerpo, pensó en satisfacción personal nada más, cambió el orden. Y ese orden nos sigue afectando a nosotros, pero nosotros tenemos que romper con ese orden que solo trae maldición, mis hermanos. Entonces dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Sale porque les dije que esa palabra vergüenza en hebreo significa confusión. Al principio Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza, no estaban confundidos, no estaban desilusionados. Eso es lo que significa ahí en Génesis. Pero después del pecado se vieron desnudos y sintieron vergüenza. Esta palabra vergüenza es otro significado. Habla de estar confundidos, habla de estar desilusionados, de estar inconformes. Eso causó el pecado en ellos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, mire cómo eso sigue operando, porque cuando nuestro Dios es el vientre, cuando nuestra prioridad es alimentar nuestro cuerpo, nuestra prioridad son las cosas materiales, las cosas naturales, estoy hablando de tenerlos como prioridad, ¿sí? No es que hay que descartarlos, estoy hablando de qué es lo primero de lo primero para mi vida. Y cuando lo natural es lo más importante para mí, entonces mire cuál va a ser el resultado. La gloria, lo que me va a vestir, no va a ser la gloria de Dios, no va a ser la gloria de su naturaleza divina, de su luz. Va a ser una vestidura de confusión, de vergüenza, de confusión. ¿Y por qué? Porque todo el tiempo solo se piensa en lo terrenal. ¿Se da cuenta del peligro de mucho enfoque que se le da a la palabra de Dios ahora cuando se enfoca solo a lo terrenal? La sorpresa va a ser después, ¿qué tipo de gloria me va a estar vistiendo? ¿La gloria del Señor o una gloria, una vestidura de confusión, vestidura de espanto, habla la palabra, vestidura de violencia? Y no es que se van a ir al infierno, es que el resultado es que así se van a quedar siempre, confundidos, violentos, alegando, resentidos. No crea que eso va a cambiar cuando se van, porque ese es problema del alma, problema del espíritu. Es por eso que yo voy a terminar estas enseñanzas con el quinto sello, donde vamos a ver la naturaleza de aquellos que no trataron, no vencieron la naturaleza del anticristo en sus vidas. Y de una vez se lo voy a mostrar en Apocalipsis capítulo 6, por favor.
Sí, me voy a saltar el sello cuarto, lo vamos a ver la otra semana, pero veamos cuál es el resultado de no trabajar esa naturaleza de anticristo en nosotros para vencerla, para desarraigarla de nuestro ser. Por supuesto que la obra la hace el Espíritu Santo, pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte de buscarlo, de rendirnos, de pasar tiempo con Él, de echar mano de la sangre de Cristo, de echar mano de su palabra, que es espíritu y es vida, y echar mano del fuego del Espíritu Santo que nos impulsa a interceder con gemidos indecibles, a interceder con toda oración en el Espíritu, con E mayúscula, como dicen Efesios. Ahora, si no trabajamos eso, vea cuál es el resultado después de pasar por también el caballo, el jinete del caballo del cuarto sello, que vamos a ver después. Dice en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, cristianos, vamos el otro. Y clamaban a gran voz. Vea el carácter, lo que sale del corazón de ellos estando ya allá arriba. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, están molestos, están enojados. Ese caballo rojo, ese espíritu de guerra está en ellos. ¿Sí? Y no tienen luz de la palabra. Se fueron con sequía espiritual, se fueron con ceguera espiritual, se fueron con falta de entendimiento del por qué y para qué Dios permite las cosas en nuestra vida. Porque el enojo produce ceguera. Sí, el enojo produce ceguera. Es por eso dice, se cegó, dice cuando alguien se llena de ira, ¿o no? Entonces, ellos están ciegos, no entienden por qué Dios permitió lo que permitió en sus vidas. ¿Y qué están haciendo? Pidiendo venganza, pidiendo justicia, pero para que Dios vengue, para que Dios le envíe un rayo a aquellos que le hicieron daño a ellos. Sí, por eso mira, ¿hasta cuándo? Ya está reclamándole a Dios. Señor, ¿qué te pasa? No seas injusto. ¿Hasta cuándo vas a vengar? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo con aquellos que nos dañaron? Mira, nos quitaron la cabeza, Señor. No es justo que nos hayan decapitado, porque estos son los que salen de la gran tribulación, decapitados. ¿Y por qué los decapitó el anticristo? Porque como no le rinden ahora su cabeza al Señor Jesucristo, pues se la van a tener que rendir al anticristo para que se las quite. Usted decide a quién le va a rendir la cabeza. Entonces, dése cuenta, mis hermanos, cómo si no trabajamos esto, y principalmente, regresando a lo que es el caballo negro, y este jinete que sale, este espíritu con una balanza, que viene a medir la palabra, diga conmigo, a medir, a pesar la palabra. Este espíritu en nosotros, esta naturaleza en nosotros, es nuestro razonamiento carnal. Diga conmigo, mi razonamiento carnal. Nuestro razonamiento carnal limita la palabra de Dios en nosotros. Nuestro razonamiento carnal es lo que nos hace estar pesando y juzgando por nosotros mismos la palabra de Dios. Esto sí, esto no. Esto no me gusta. Esto sí está bonito. No, esto fue para aquel tiempo. Pero realmente se dice así porque no me gusta. ¿Estamos? Y principalmente el razonamiento carnal nos impulsa a solo querer, escuche cómo se lo voy a decir, querer el lado de la exaltación del Cordero, el lado del Cristo resucitado. Pero me hace rechazar mi razonamiento carnal, el lado del Cordero, del Cristo crucificado. Quiero la exaltación, pero no quiero la humildad de Cristo. Quiero el monte, estar en el monte de la exaltación, pero no quiero pasar por el valle de sombra de muerte, por el valle de los lirios. Quiero la exaltación, quiero ser empoderado, poniéndolo en términos modernos, pero no quiero el lado de la crucifixión de mi carne. Eso es lo que mi razonamiento carnal, esta naturaleza de anticristo que pesa, juzga la palabra y me limita la palabra. ¿Qué va a pasar con esto? Va a producir en mí sequía espiritual, debilidad espiritual, desnutrición espiritual. Mire, es un problema serio el que tenemos.
no nos percatamos, y espero que de aquí en adelante usted esté consciente de esto. Que usted se examine realmente cuál es la actitud que tenemos cada uno de nosotros para con la palabra. ¿Aceptamos toda la palabra de Dios o solo aceptamos unas partes de la palabra? Mire esta naturaleza de anticristo, de este caballo negro y de este espíritu que trae esa balanza de pesar la palabra, es lo que nos impulsa o nos da la tendencia, escuche cómo se lo voy a decir, nos da la tendencia a que solo busquemos y nos guste el lado de las promesas de Dios, pero no nos gusta el lado de las demandas de Dios. Y les he dicho en muchas oportunidades, si somos sabios, debemos de ponerle más atención en la palabra a lo que Dios demanda de nosotros. Porque si le damos a Dios lo que Él demanda de nosotros, tenga por seguro que todo lo demás de sus promesas se nos será añadido. Esto es poderoso. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 12, acompáñenme por favor, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Cuando nosotros no trabajamos esta naturaleza de este caballo negro, de este espíritu de pesar y juzgar la palabra y de limitar la palabra, nos hace ser fariseos. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes ni entran y tampoco dejan que los demás entren. O sea, lo peor que nos puede pasar es no entrar a la vida del reino de Dios por causa de estar examinando esto sí, esto no, esto sí, esto no de la palabra. Ni entro, y lo peor todavía, soy tropiezo para otros para que no entren. Y como ministros, como obreros y ministros del Señor Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado con esto. A mí me gusta Deuteronomio capítulo 10 versículo 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Aquí hay demanda. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Y menciona 7 cosas. Empieza diciendo, lo primero, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová. Y se recuerda que, ¿cuál es el principio de la sabiduría? En otras palabras, lo primero que pide Jehová de ti es que seas sabio. Sé sabio. Y la sabiduría empieza teniendo temor de Jehová, reverencia de Él, tenerlo en alta estima, que Él sea lo primero de lo primero en mi vida, lo más importante, algo no negociable, por encima de cualquier otra cosa en esta tierra. Eso es lo primero que Dios pide de nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos como prioridad en nuestra vida? Si yo solo le doy las obras de mi tiempo a Dios para la oración, para meditar la palabra, para leer, escudriñar, meditar y orar por la palabra, si solo le doy las obras de mi tiempo, incluso a veces en el día no le doy tiempo por otras cosas que tengo que hacer, Dios no es lo primero en mi vida. Y eso implica que no tengo temor de Jehová, no soy reverente a Él, no lo tengo en alta estima. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Número 1, que temas a Jehová tu Dios, que andes en ¿cuántos? En todos sus caminos. Y la palabra de Dios nos enseña, claro, Jesús es el camino, pero hay sendas, ¿sí? Hay sendas en ese camino. Es por eso que la Biblia nos habla del camino de la perfección, el camino de la santidad, el camino de la justicia, el camino de la verdad. Son sendas que usted y yo tenemos que conocer, que nos llevan al puerto de destino que se llama la Nueva Jerusalén, la casa de Dios, de nuestro Padre Celestial. Así como la Biblia nos enseña también los malos caminos de los cuales nos tenemos que apartar, del camino de rebelión, del camino de mentira, del camino de Balaam, del camino de Caín. Todo eso nos enseña la Biblia. Principalmente el camino de Balaam. ¿Saben ustedes cuál es el camino de Balaam de acuerdo a la palabra de Dios? Amar la recompensa. Ojo con esto, obreros y ministros. Amar las ofrendas. Ir detrás de eso, detrás de las recompensas de todo tipo. Ese es el camino de Balaam, que siendo un profeta de ojos abiertos terminó como adivino y murió del lado enemigo. Y él sí se perdió. Él mismo profetizó su perdición. Usted lo puede ver en la Biblia.
Está en blanco y negro, a todo color ahí. Entonces, que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, pero también con toda tu alma, con entendimiento, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy. 7 cosas para que tengas prosperidad. Quiero advertirle, este es el camino de la prosperidad integral. Es un proceso, hay una demanda. Diga conmigo, hay una demanda para que tengas prosperidad. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, ese espíritu que viene en ese caballo negro, que va a ser literal para la gran tribulación, que va a producir hambre, escasez, miseria natural para la gran tribulación. ¿Sabe por qué ese juicio? Porque en este tiempo su Dios fue las cosas naturales, su vientre, pensando solamente en lo terrenal. ¿Cómo vencemos nosotros esta naturaleza de anticristo que nos impulsa a pensar solo en lo natural, que nos hace ser enemigos de la cruz de Cristo? Miren, mis hermanos, vencemos aprovechando la oportunidad que Dios nos está dando a todos por igual de en este tiempo alimentarnos del pan de vida. Pero es una decisión. Es una decisión. Es por eso que veamos algunas citas en Isaías capítulo 55, 1 al 3. Está claro por qué va a venir juicio de hambre para la gran tribulación, de hambre natural. Porque en este tiempo le dieron prioridad a satisfacer el hambre natural, y les importó dejar con hambre y en sequía espiritual a su espíritu y su alma. Y mira lo que dice aquí en Isaías, dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio. ¿Qué cosa? Vino y leche. En otras palabras, compra vino, compra leche espiritual. No se compra con dinero, se compra con invertir nuestro tiempo en ello. Pero ¿qué dice? Vengan. Hay un llamado para todos nosotros. Es un llamado. Vengan. Por eso una vez prediqué de la necesidad de hacer un alto en nuestra vida para atender el llamado. Dios dice: vengan. Nadie tiene excusa para decir: es que yo no tengo dinero, yo no puedo comprar eso. Dios dice: es que no te estoy pidiendo dinero, solo te estoy pidiendo que inviertas del tiempo que yo te doy para que vengas a mí, para que puedas alimentarte de leche y por supuesto pan espiritual y del vino. Es interesante que en el libro de Apocalipsis, leamos el otro versículo antes de ir a Apocalipsis. Dice: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Esta palabra gastar aquí es desperdiciar. Oídme atentamente. Esto quiere decir: oigan inteligentemente, oigan con atención y con actitud de obediencia. Y eso es lo que trae la fe. La fe viene por el oír, y oír atentamente, con actitud de obediencia a la palabra de Jehová. Oye atentamente y comed del bien, y se deleitará. ¿Qué cosa? ¿Nuestro cuerpo? Vuestra alma con grosura. Incline su oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. No es un pacto temporal, es un pacto eterno. Pero ¿cómo empieza todo? Atendiendo el llamado, que del tiempo que Él me da, ir a Él, buscarlo en lo secreto, en comunión con el Espíritu Santo, quien es el único que nos guía a toda la estatura de la verdad. Y es por eso que en Josué capítulo 1 versículo 8, aquí está el consejo. Usted quiere vencer a este espíritu de este caballo negro, con ese espíritu que
Mide la palabra con una balanza, no es solo este poquito de cebada, solo este poquito de trigo, lo demás no. Dice, nunca, ¿y qué es nunca? Nunca es nunca, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué cosa? Este libro de la ley, porque de día y de noche meditarás en él, o sea, pensarás en él. Estará en tu mente como una canción, dando vueltas ahí internamente, escuchando lo que has estado leyendo, escudriñando, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, léalo en voz alta, harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuánto? Pero dice, harás prosperar tu camino. ¿Qué camino? El camino que nos lleva de regreso al Padre, el camino hacia la Nueva Jerusalén, el camino que nos lleva a alcanzar la meta del supremo llamamiento que el Padre nos hace en Cristo Jesús, para obtener el premio, la corona de justicia, la naturaleza divina de Cristo y del Padre. De verdad, esto es poderoso. Mira, hay tanto en esto, pero yo espero que usted esté meditando ahorita en esto, que usted esté pensando en esto. Solo la palabra de Dios, que es luz, puede venir a iluminar esa oscuridad, esa negrura, esas tinieblas de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento carnal. Es por eso dice, nunca se aparte de tu boca. No es que todo el día usted va a estar leyendo la Biblia, porque entendemos, pues hay que trabajar, hay que hacer otras cosas. Pero el tiempo que usted dedique, mire, ¿y cuánto tiempo tengo que dedicarle a la Biblia? Solo le voy a dar un par de principios. Vea qué es lo que Dios pide de nosotros en cuanto a nuestro dar. Por lo menos démosle el diezmo de ese tiempo que Él nos da, que serían 2 horas y media diarias. Y si usted es un obrero y un ministro del Señor Jesucristo, por lo menos debería pasar 4 o 5 horas metido con el Señor en su palabra y en oración. Es mucho, es por eso que no tiene revelación de la palabra. Es por eso que no tiene entendimiento, porque las prioridades no están en el orden correcto. Pero mire, ¿qué hago si mi trabajo es de sol a sol? Ni veo el sol porque salgo en oscuridad y regreso en oscuridad. Rompa esa maldición de ganarse el pan con el sudor de la frente, porque ahí es donde están esperando estos espíritus, para que usted no se alimente de lo espiritual. Rompa esa maldición. Esa no es la voluntad perfecta de Dios para su vida. Y si usted de verdad tiene buenas intenciones, usted puede decirle: Padre, yo decido cambiar el orden, mis prioridades. Ayúdame, Padre. Ábreme puertas para un trabajo donde trabaje poco y gane mucho. Pero si la intención es buscarlo a Él, ¿usted cree que Él va a tener problemas en eso? ¿Usted cree que para el Padre es difícil darle la provisión que usted necesita sin que usted esté matándose en trabajar de luna a luna porque ya no ve el sol? La voluntad del Padre es que su reino se establezca en nosotros, y parte de esa vida del reino es tener ese tiempo de comunión. ¿Sabe que cuando el reino de Dios se establece en nosotros y se va estableciendo más y más, hay tiempo? Porque eso habla de que el huerto del Edén se vuelve a formar en nosotros. Entonces hay tiempo para que, así como en aquel tiempo Dios llegaba al huerto a pasear con Adán, así va a haber tiempo para que estemos en comunión con Él, sin estar pensando: ¿qué voy a comer? ¿De qué voy a vestir? Jesús dijo: ¿por qué piensas en eso? Pero si ni los pajaritos están así de afanados o preocupados por eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dale la prioridad a Dios a través de su palabra, a través de la comunión, a través de la oración. Diga conmigo: comunión y oración. Porque muchos le llaman comunión solo estar hablando: y Padre, te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Y se van. Eso no es comunión. Comunión es estar ahí con Él a solas, oyéndolo, meditando su palabra, oyendo la voz del Espíritu Santo que te está explicando, y te surge la oración allí en esos momentos. Se te ilumina el entendimiento. Llega un momentito que algo de la palabra se le aviva a uno y empieza uno a, y la presencia de Dios allí estudiando la Biblia, meditando la palabra.
Esos son los momentos de comunión, donde oímos su voz, donde le hablamos y Él nos habla. Eso es comunión, unión. Porque somos expertos en llevar una lista de demandas. Pero les aconsejo, hagamos a un lado esa lista de demandas nuestras y atendamos la demanda de Dios hacia nosotros. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Y así vencemos este espíritu de escasez, de miseria y de hambruna espiritual en este tiempo. Y si lo vencemos, usted no va a tener necesidad de vivirlo literalmente para la gran tribulación. Y si usted no se ha muerto cuando sea la gran el rapto, pues usted se va a ir transformado. En un abrir y cerrar de ojos, usted va a volar. Y si ya se murió, ¿qué importa? Usted va a resucitar primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Y cuando usted resucite, y si yo estoy vivo, usted me va a decir, ya listo, pues vámonos, le voy a decir, y nos vamos. En lo personal pienso que a todos nos va a agarrar primero la muerte física, pero no importa. El asunto no es el día del rapto. El asunto es que si mañana me toca irme de esta tierra, cuando salga de este cuerpo, a encontrarme con la realidad de qué fue mi prioridad en este tiempo. Te pregunto, ¿es Dios tu prioridad en este tiempo? Así honestamente respóndete, ¿es Dios tu prioridad? ¿Aceptas toda la palabra? ¿Cuántos aceptan toda la palabra? Entonces no rechaces el bautismo en Espíritu Santo y fuego con la evidencia de orar en lenguas desconocidas. Es que eso fue para aquel tiempo. Es tu razonamiento carnal. Es ese caballo negro y ese jinete. Es que no hay que danzar, no hay que... Tu razonamiento carnal. Lo que pasa es que no te gusta, pero a Dios sí le gusta. Gracias por hablarnos, Señor. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de vencer todo esto, esta naturaleza de anticristo. Señor Jesús, abre este sello en este tiempo en el corazón de cada uno de nosotros. Abre este sello, Señor, en este tiempo, porque tu palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Tu palabra permanece para siempre. Abre estos sellos en este tiempo en cada uno de nosotros, Señor. Haznos ver esta naturaleza, Señor, de estos espíritus, de estos caballos que simbolizan ese poder, esa fuerza corrupta de anticristo, para que hoy, Señor, en este tiempo podamos arrepentirnos de a de veras, podamos rendirte estas tendencias, esta naturaleza pecaminosa que es contraria a tu naturaleza divina. Señor Jesús, abre estos sellos en nuestro corazón, en la tierra de nuestro corazón en este tiempo. Señor Jesús, sálvanos de esta naturaleza de anticristo. Como está escrito, Jesús, sálvanos de todo argumento, de toda altivez, de toda fortaleza que nuestra mente se levanta en contra del conocimiento de ti, de este razonamiento carnal, de toda esta tendencia a cuestionar tu palabra, de esta tendencia a querer estar juzgando y pesando tu palabra, decidiendo por nosotros mismos que sí, que no de tu palabra para nosotros. Sálvanos, Cristo, de esta actitud, de esta tendencia que todos tenemos, para que invirtamos nuestro tiempo en este pan de vida, en el pan que permanece, no solamente en el pan temporal, sino prioritariamente en el pan que viene del cielo, del pan de vida, de tu palabra, para alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Que esto sea nuestra prioridad, Señor. Ayúdanos a renunciar, Señor, a toda idolatría, a toda esa tendencia, Señor, de estar satisfaciendo los deseos carnales. Señor nuestro, ayúdanos, como está escrito, a no seguir satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Ayúdanos, Señor nuestro. Enséñanos y ayúdanos a tener comunión contigo.
Señor Dios, alimentarnos a través de tu palabra, a través de la oración, a través de tener comunión contigo, a través, Señor Dios, de dejar que la sangre de Cristo fluya constantemente en nuestro ser, lavándonos y limpiándonos constantemente, Señor nuestro. Lávanos más y forma en nosotros un corazón limpio. Señor, ayúdanos a ser sabios, a tener temor de ti, a darte la prioridad de nuestra vida, que tú eres digno, Señor, a que tú seas lo primero de lo primero en nuestra vida, todos los días, a cada instante. Señor nuestro y Dios nuestro, Señor, yo renuncio, Señor Dios, a satisfacer los deseos de mi carne. Renuncio, Señor Dios, a estar pesando y juzgando tu palabra, a estar menospreciando tu palabra. Yo renuncio a ello, Señor Dios. Bendito Dios. Vamos, hable con el Señor. Pidámosle perdón porque no hemos dedicado el tiempo suficiente a alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso una de las cosas que Jesús nos enseñó a orar es el pan nuestro de cada día, el pan de liberación, el pan de sanidad de cada día, el pan de vida, la porción de Cristo que el Padre nos quiere dar cada día, que quiere formar en nosotros cada día. El cordero hay que comerlo completo en este tiempo para que se forme en nosotros su naturaleza divina. El pan de cada día es Jesús, su carácter, su naturaleza. Él es la palabra viva. Esa porción que el Padre quiere formar en ti y en mí cada día. No desperdiciemos esta oportunidad de cada día tener menos de mí y más de Cristo. Menos de mí y más de Cristo. La oportunidad es para todos. A todos se nos da la misma cantidad de tiempo cada día. A todos se nos da 24 horas. Pero cada uno decide en qué va a invertir su tiempo, qué va a ser su prioridad. Que Cristo Jesús sea nuestra prioridad de aquí en adelante. Que el hambre que tengamos sea hambre de Él, hambre de conocerle. Padre, produce hambre de tu voluntad, de tu palabra en nosotros. Hambre de conocerte a ti, Padre, y a Jesucristo a quien tú nos has enviado, porque esta es la vida eterna. Padre, produce en nosotros hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad, hambre y sed de tener un corazón como el tuyo, de tener tu mente. Que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tus caminos se conviertan también en mis caminos. Padre, que tus prioridades para mi vida, Padre, se conviertan en mis prioridades. Padre eterno, te lo suplicamos. No queremos irnos con un corazón como el que tenemos todavía. Queremos irnos de esta tierra con un corazón como el tuyo, con tu naturaleza divina formada en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, a no menospreciar una sola porción de la palabra viva. Porque toda la Escritura, toda completita, toda la Escritura es inspirada por ti y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo pueda ser perfecto, de limpio corazón, maduro espiritualmente, completo en Cristo Jesús, enteramente preparado, Padre, para hacer tu voluntad en todo y por todo, ahora y por la eternidad.
Toda la Biblia es para nosotros, para perfeccionarnos. Toda la Escritura. No le demos más lugar a nuestro razonamiento carnal que quiere decidir que sí y que no de la palabra para nosotros. Abramos nuestro ser a toda la palabra de Jehová. Abramos nuestro espíritu, nuestra alma y la mente de nuestro cuerpo aún a toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es para nosotros. Padre bendito, somos necesitados que nuestro entendimiento sea sanado, sea santificado, sea iluminado. Sálvanos, Cristo, de nuestro razonamiento carnal y de toda esa sabiduría, como dice en el libro de Santiago, esa sabiduría terrenal, carnal, diabólica, que se manifiesta con contiendas, con enojos, con falta de misericordia. Y cólmanos con tu sabiduría divina, que es buena, que es pacífica, misericordiosa. Haznos ser sabios, conocedores, entendidos en tu voluntad. Padre, lo necesitamos. Ser conocedores, sabios, entendidos en tu voluntad. Conocedores, sabios, entendidos en tu palabra. Padre eterno, te lo suplicamos, que tu palabra, Padre, llegue a ser lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Que tu palabra, Padre, sea prioridad en nuestra vida. Y te suplico, Padre, el don del bautismo en Espíritu Santo y fuego, y la llenura del Espíritu Santo, y el don de intercesión del Espíritu Santo para todos los cristianos en esta tierra. Porque todos somos necesitados de este don, Padre, que tú has dicho que tú se lo darás a quien te lo pida. Hoy te lo pedimos para todos nosotros, para todos nuestros hermanos en esta tierra, donde quiera que se encuentre cada uno, Padre. Reciban este don del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Sean llenos del Espíritu Santo y reciban el don de intercesión del Espíritu con gemidos indecibles. Y también los dones del Espíritu Santo, Padre. Produce hambre de ti en nosotros, Padre. Por obra del Espíritu Santo en nosotros, produce hambre de ti. Que lo que más anhelemos, Padre, es sentarnos a tu mesa a comer del Cordero, la porción del Cordero de cada día. Padre eterno, te lo rogamos, te lo suplicamos, porque tu palabra es perfecta, que convierte nuestra alma y nos hace sabios. Tu palabra nos sana y nos libra de toda ruina. Padre, que el Espíritu, la vida de tu palabra, Señor nuestro y Padre nuestro, opere en cada uno de nosotros. Que cada uno tenga, Padre, la experiencia, esa experiencia con el Espíritu y la vida de tu palabra, para que no solamente sea teoría, sino sea una vivencia. Ayúdanos a ser sabios como está escrito, que ya no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, invirtiéndolo en conocerte, Padre eterno, y conocer a Jesucristo, a quien nos has enviado. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das. Gracias porque cambian los tiempos y das nuevas oportunidades y restauras todo lo que ha pasado en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque restauras todo lo que hemos echado a perder, lo que hemos arruinado en nosotros. Gracias porque poderoso eres tú para restaurar tu imagen y semejanza en nosotros. Gracias porque el precio ya fue pagado, Padre. Gracias porque toda la salvación, toda la sanidad, toda la redención que necesitamos ya fue comprada para nosotros con la sangre de Cristo, con su cuerpo que por nosotros fue herido, molido, partido. Gracias, Padre eterno, por la abundancia de la gracia y el don de la justicia que nos has otorgado, con lo cual recibimos todo esto que no merecemos por nosotros mismos, pero que recibimos por gracia. Gracias, Padre bendito.
y ayúdanos a servirte de todo corazón, por gratitud, con agradecimiento de toda esta bondad, de toda esta gracia, de toda esta justificación gratuita que nos otorgas, a servirte con excelencia, a servirte de corazón. Y te ruego, Padre, por los que actualmente su trabajo les absorbe la mayor parte de su tiempo, de cada día, sean liberados de ese cautiverio, sean liberados de esas ataduras que los están manteniendo estancados, sean libres, en el nombre de Jesús, sean libres de esos yugos de opresión, libres del afán, libres de la maldición de ganarse el pan con preocupación, con afanes, con carreras, con penas. Sean libres de esa maldición, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de quebrantar la ley de Dios, empezando desde el huerto. Sean libres en el nombre de Jesús y ábranse puertas grandes, canales grandes de provisión para cada uno, Padre, para que todos tengamos suficiente tiempo para estar en comunión contigo, para ser restaurados a tu imagen y semejanza en lo secreto contigo, Señor nuestro y Padre nuestro. Gracias, Padre, por oírnos, y gracias porque cumplirás todo tu propósito en cada uno de nosotros. Si usted está conmigo, Padre, gracias porque tú cumplirás todo tu propósito en mí, en los de mi casa, en mi familia, en mi descendencia. Gracias, Padre, porque completas la buena obra que has empezado en nosotros. Gracias te damos mediante nuestro Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice: